A ustedes desde casa también bienvenidos a este video podcast Colores de Verano con Transition, este podcast especial para todas las personas amantes de los viajes, de conocer nuevos lugares, de conocer nuevas experiencias, todos los colores que tiene Colombia para ofrecernos. Hoy estamos con Valentina Ardila, nuestra invitada especial, que nos va a hablar un poquito acerca de toda la experiencia que es viajar, especialmente en este capítulo, que es viajar sola, ¿no? Como mujer, joven, mejor dicho, que es una experiencia completamente diferente, por ejemplo, a viajar con la familia. Así que, primero que todo, bienvenida, Vale, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy feliz de estar acá, de compartir con todos este conocimiento, como todo lo que me ha traído los viajes, compartirlo acá con todos. Bueno, muy bien. Bienvenida, y quisiera iniciar hablando un poco de tu experiencia. ¿Cómo ha sido y cómo empezaste a viajar sola? ¿Fue, digamos, que una experiencia por tus padres, tus amigos, o un día dijiste, hoy quiero viajar a Cartagena sola y me voy? Bueno, la verdad yo diría que al principio sí fue motivación familiar, porque desde niña mis papás como que nos impulsaron a que las experiencias estaban por encima de lo material. Entonces, digamos, en mi casa nunca fue como que fuimos una familia acomodada o algo así, no, nunca me faltó nada, pero no éramos una familia acomodada y sin embargo siempre estaba por encima los viajes. Entonces, digamos, desde familia me inculcaron que el viaje era como lo más importante, las experiencias. Y ya cuando crecí, yo me acuerdo mucho que a los 16 yo ya sabía que lo que quería era viajar. Wow, súper Yo, joven. claro, Una mujer decidida, mejor dicho. Total, yo creo que ni siquiera había salido, como que estaba empezando la universidad cuando yo empecé a ver como vlogs, empecé a ver muchos viajeros y yo decía, eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Bueno, igual empecé, fue la carrera, yo estudié lenguas modernas y comunicación digital, y para mis prácticas, que fue mi primer viaje sola, yo fui a Brasil por 6 meses a hacer un voluntariado que me valieron como prácticas en una favela trabajando con niños. Y de ahí me enamoré de viajar sola, de saber que era capaz. De esa primera experiencia, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Porque veníamos hablando precisamente que esa experiencia de viajar con los papás, que uno se siente cómodo, que uno está, si le falta algo y no tiene plata, mamá, ven y gástame un agua o lo que sea, pero ya viajar sola completamente, con una cultura completamente diferente, ¿cómo fue esa experiencia y qué fue lo que más te sorprendió de eso? Uy, sí, la gente cree que porque Brasil son latinos, uno no va a tener ese choque, y sí, Brasil es, wow, otro mundo, además otro idioma. Yo hablo portugués, sin embargo, cuando yo fui, yo dije no, al escuchar, una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo. Pero yo diría que el aprendizaje más grande fue saber que hay mucho por conocer más allá de la burbuja que uno tiene en casa, ¿no? Y saber que yo era capaz de hacer muchas cosas, porque estando en Brasil, aparte, yo estaba en Bauru, una ciudad pequeña al interior de Sao Paulo, pero allá también viajé por otros lados. Y bueno, ya cuando volví acá a Colombia dije, eso es lo que quiero hacer, y empecé a hacerlo acá, en todo lo que es el país, en los colores que ofrece los paisajes de este país. Que yo creo que es lo más importante, porque muchos tenemos siempre la opción de viajar a Estados Unidos, México, y de por sí, evidentemente, son países divinos que nos ofrecen paisajes espectaculares, pero no nos damos cuenta que en Colombia hay mucho por visitar, muchas experiencias por vivir, y precisamente quería hablarte de eso. Uno de mujer joven, ¿cómo se atreve o cómo da el paso para hacer un viaje sola? Porque yo creo que es más difícil, de pronto para un hombre es más fácil, no sé, se desenvuelve más, no hay tantos riesgos, pero una mujer que la ven sola de otro país, ¿cómo te sentiste respecto a ese miedo? Bueno, en general, hay un dato importante, y es que sí hay más mujeres que hombres viajando solas. Y yo no diría que es más fácil, pero sí, la gente te ayuda mucho. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que cuando tomé el impulso de hacerlo fue como empecé a investigar. Creo que el miedo viene de no saber algo, ¿sí? Entonces yo no diría que sentí miedo, sino curiosidad, y empecé a investigar un montón, y bueno, cómo hace la gente que viaja, tantas mujeres viajando solas. Yo cuando cuando les contaba este viaje que me fui a Brasil, yo ya vivía sola. Entonces, digamos, yo ya era independiente, ya sabía cómo guerreármela sola. Y quería llevar eso más allá, a mi pasión, que eran los viajes.
Los viajes. Bueno, hablamos de que Colombia tiene muchos colores, ¿no? Cuando pensamos en el verde se nos viene a la mente la naturaleza, cuando pensamos en el azul se nos viene a la mente el mar, pero también, por ejemplo, hay otros colores como el café, como eso que nos recuerda de pronto lo histórico. Tú que has tenido la oportunidad de viajar tanto por Colombia, ¿qué colores o qué espacio, qué viaje te recuerda cuando tú piensas en ese color de café? Yes, efectivamente el café es un color que a uno le recuerda todo la parte cultural y Colombia tiene demasiada historia y parte cultural que ofrecer. No sé, cuando pienso en café pienso en museos. Acá en Medellín, en Bogotá hay demasiados museos, el Museo Nacional, el Museo del Oro, el Museo de Botero. Pienso mucho, no sé, en los pueblitos coloniales, Villa de Leyva, Barichara, Guatavita, todo lo que tiene que ver con esas pequeñas historias que incluso hablemos de antes, digamos, de la conquista, como esos lugares que evocan historia, geografía, que nos llevan como si a nuestras raíces. Yo diría que todos esos lugares que se enfocan como en historia, yo pensaría en café. Y eso me parece importante porque yo creo que desde pequeños a todos nos enseñan de pronto ir a estos lugares culturales, ¿no? Que el museo, desde pequeñitos, cuando uno está en el colegio, le enseñan y es muy divertido, pero a veces se nos olvida que esos lugares todavía existen y que esos lugares están ahí, que todavía tienen historia, que tienen cosas nuevas por contar. ¿Cuál ha sido tu museo o tu lugar preferido que hayas experimentado dentro de todo este recorrido de viajes? Sola. Bueno, la verdad es que he ido a varios pueblos, me gusta mucho de hecho el turismo de pueblo, es una energía muy diferente, es una energía más tranqui, es una energía muy cultural. Hay varios, como te mencionaba, Villa de Leyva, los museos. Uy, Pasto es una ciudad que me encantó en la parte cultural. Yo cuando fui, la verdad era que no esperaba tanto de Pasto, no sé por qué, yo la verdad iba a Ipiales y me enamoré con todas las iglesias. En Pasto, en cada cuadra hay una iglesia. Uno camina y encuentra una iglesia. Pero para viajar sola, yo diría que Barichara, y quiero enfocarme en la Catedral de la Inmaculada de Barichara, porque en las mañanas, cuando el sol toca la pared de la iglesia, es amarillo. Y después en la tarde torna color ocre. Y Barichara es un pueblo que evoca mucha historia, es muy turístico, de hecho es uno de los pueblos principales que visita la gente cuando viene y sí, está lleno de lugares por conocer, de historia, además los paisajes, las montañas, no sé si han visto, pero hay unas tomas increíbles. Divinas, yo las he visto. Sí. Entonces sí, diría que Barichara es la parte espectacular, café, sí. O sea, mejor dicho, recomendado para ir a viajar. Sí. Bueno, sigamos hablando un poco de la experiencia de viajar sola. ¿Qué pensaron tus papás cuando les dijiste que te ibas a embarcar en toda esta aventura de viajar sola por Colombia? Bueno, al principio para ellos sí fue como, no, pero una mujer que va a ser viajando sola. Pero como te comentaba, cuando yo empecé yo ya era independiente, entonces como que no era tanto la opinión de mis papás, sino era lo que yo quería hacer. Yo acabé mi carrera en lenguas modernas y acabé en pandemia. Entonces en ese tiempo yo tenía un trabajo remoto, empecé a ahorrar mucho porque terminé de pagar la universidad y lo que yo gastaba en la universidad lo empecé a ahorrar. Y yo empecé a ver que, claro, yo todos los meses sagrado tenía que ahorrar 1 millón para la universidad. 1 millón. Sagrado, sí, yo lo pagaba 6 meses. Bueno, pero entonces yo empecé a acumular esa plata y dije, bueno, ¿y ahora qué? Viajar. Yo creo que gastarse el dinero en experiencias, es decir, en cómo tu cuerpo se siente, en conocimiento, es la mejor decisión. Entonces, bueno, cuando yo empecé a viajar, ya obviamente no dependía de mis papás, fue algo que yo quise empezar con investigar, con la aventura. Empecé también con viajes grupales, en redes sociales, en muchos viajes grupales, como con influencers, ¿sí? Y ahí uno conoce mucha gente. Yo creo que sí, ese es un secreto también para viajar solo, empezar con grupos, hostales. Yo amo quedarme en hostales porque ahí es donde realmente conoces más viajeros. Hay espacios para socializar y hay varios, digamos, grupos que se arman, tours, en los que uno conoce gente. Y bueno, uno dice que viaja solo, pero en realidad nunca viaja solo. O sea, uno viaja solo, pero uno realmente nunca está solo. ¿Por qué? Los seres humanos somos seres sociales.
Entonces sí o sí tú estás solo y atraes gente, entonces estás, no sé, en el comedor del hostal y te empieza a hablar a alguien y sí, de repente terminas con grandes amistades, grandes amigos. De hecho, yo siempre digo que la gente habla de summer love, no sé si han escuchado que el summer love es como cuando tienes un amorío pasajero de un viaje, Sí. pero yo digo friendships love, o sea, como Sí. friendship summer, como que hay amistades que son efímeras, pero wow, conectas mucho con la gente. Eso es una de las cosas que más me apasiona respecto a viajar solo. Como que, como que conoces gente, como que además la gente que conoces realmente no sabe quién eres. Entonces eres totalmente libre de ser quien quieras ser, Total. quien tú eres. A nadie le importa qué haces en tu vida. Ujú. Yo cuando estoy, no sé, Santa Marta, nadie sabe quién es Valentina en Bogotá. Nadie tiene expectativas de qué yo voy a hacer, de qué yo he hecho. Entonces, aparte de que eres capaz de hacer, de realizarte, puedes ser quien tú quieras ser, quien tú no eres, sin preocuparte por qué piensan los demás, porque no importa. Total, total, y eso me parece muy lindo. Precisamente este podcast Colores de Verano es un espacio abierto para, digamos que, sacar dudas, de pronto desmentir cosas que uno cree. Y ahorita que hablabas de los hostales, por ejemplo, yo siempre he deseado viajar, me encanta conocer nuevos lugares, ir a la playa, bueno, no sé, muchas cosas que, por ejemplo, uno a veces dice, no, es que hasta que uno cuadre con el amigo, como los 5 amigos, si los 5 amigos no viajan, entonces uno no viaja y uno no se anima a hacerlo. Pero, por ejemplo, eso de los hostales, quiero que hablemos un poquitico, porque yo pienso, bueno, uno de pronto llega a una habitación con 10 personas más y uno se acuesta. ¿Cómo se acuesta, no? Diría yo, me da un poco de miedo, no sé si es miedo, bueno, ¿cómo es esa experiencia para ti de pronto de compartir habitación con las demás personas? Bueno, la verdad yo no le tengo tabú al cuerpo, no soy pudorosa, así como, no, o sea, soy más bien relajada, guerrera para viajar. Siento que para viajar así mochileando es bueno ser guerrerito en ese sentido, porque es más económico. Entonces, por ejemplo, yo pienso, tú pagas una habitación privada 100.000, 80.000, mientras que en un hostal puedes conseguir 25.000, 30.000. Entonces, o pagas una privada una noche o alargas el viaje pagando 3 noches con ese mismo presupuesto. Y al final uno realmente, bueno, empezando porque hay muchos hostales que también tienen su camita privada, ¿no? O sea, tú estás en una habitación con varias camas, pero cada uno tiene su cortina, su lamparita, su ventilador, todo privadito. Pero tú no te lo vas a pasar ahí. ¿Por qué? Porque el hostal está diseñado para conocer gente. Entonces, digamos, afuera, en los hostales, siempre en las zonas comunes, como te contaba, uno conoce gente. Entonces, no te la pasas en la habitación. Y muchas veces que yo me quedo en habitaciones compartidas de varias personas, mixtas, porque realmente puedes encontrar habitaciones compartidas solo femeninas o mixtas. Yo la verdad me quedo en las mixtas porque voy a dormir. Mi tipo de viaje no es ir a un hotel a quedarme toda la tarde en la piscina. No. Ajá, exacto. Yo cuando viajo a conocer estos colores, ¿no? Estos paisajes. Entonces yo pago la habitación, que es económica. Si conozco gente, la conozco en el hostal y hacemos planes de salir. Entonces yo llego exclusivamente a dormir. Y sobre todo que llego muy cansada. Entonces yo sé que he escuchado a gente que dice como, no, pero los ruidos en la noche, la luz. Sí. Personalmente no lo siento. Tienes un objetivo claro y es conocer y ya, Sí, e ir a dormir. sí. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto? El hostel que más has pagado barato, económico, que te ha salido? Más económico, es que la gente no me lo va a creer, pero en Santa Marta hace unos años, hace por ahí unos 2 años, una vez de último momento conseguí un hostal en 13.000 pesos la noche, 18.000 con desayuno incluido. Eso ni siquiera de verdad un almuerzo en Bogotá cuesta. Sí. La verdad, menos mal, esa noche yo había salido, entonces yo llegué rendida y al otro día me iba temprano. Eso fue en Santa Marta y me iba a Taganga. Pero sí, yo también decía, eso es muy barato. Normalmente el precio así promedio de una habitación compartida que sea buena, yo diría que de 25 a 40.000 pesos. Ok, bueno, pero ya hablamos de las cosas chéveres que tiene viajar, los beneficios, las experiencias, pero ¿qué dirías tú que no se debe hacer cuando uno viaja sola? Digamos que ahí sí tengo que enfatizar que para ser mujer hay que tener un poco más de discreción, más cuidado, Jess, porque sí, no faltan las malas intenciones.
Entonces, digamos, siempre, siempre investigar sobre el lugar al que vas, leer reseñas de otros viajeros, es súper importante. Digamos que hoy en día las redes sociales facilitan mucho esto porque tú busques como, no sé, Villa de Leyva y pum, un montón de recomendaciones, colocas como hostales en ciertos lados. Por ejemplo, una recomendación súper, súper importante respecto a los hostales, mirar qué dicen otros viajeros de ese lugar. Las reseñas. Total, porque entonces, sobre todo como mujeres, tenemos que ser muy precavidas. Entonces, no sé, uno siempre, yo personalmente voy a las malas reseñas. ¿Qué tan malo puede ser? Ok, ¿Sí? bueno, ese buen tip. Yo o sea, no hubiera pensado de pronto en revisar las malas. Sí, mirar las malas porque uno puede saber a qué atenerse. Entonces, no, hay mucho ruido, no me gustó el colchón. Entonces tú dices, bueno, ya sé a qué atenerme, la plata que estoy pagando por esto realmente lo va a valer, o mejor pago un poquito más, pero estoy más cómoda. Y ahí varía. Ok, ¿qué es lo primero que tú tienes en cuenta cuando escoges un destino? Yo diría que, bueno, ya en este momento mi objetivo es viajar por más lugares de Colombia, pero para empezar a viajar solo o sola, yo recomendaría empezar por lugares muy turísticos. ¿Por qué? Porque entre más turístico el lugar, más viajeros vas a encontrar. Y muchas veces la gente, sí, estar solo es muy rico. Yo disfruto mucho mi compañía, yo disfruto estar sola, pero lo que te comentaba anteriormente, uno realmente no está solo. Y cuando viajas a estos lugares que son muy turísticos, encuentras muchos viajeros. Este tipo de viaje mochilero, que es el que a mí me gusta como más guerrerito, es muy europeo, es muy gringo. Tú todo el tiempo encuentras gringos. De hecho, hay algo, en todos los países existe, que se llama The Gringo Way, la ruta gringa. Sí. En Colombia existe una ruta gringa. Wow. La ruta gringa en Colombia empieza en Bogotá. Bueno, esto puede variar, hay gente que empieza por el eje cafetero, pero normalmente empieza en Bogotá, sube a Villa de Leyva, después va a Santander, de ahí mucha gente va a Medellín y baja al eje y después sube a la costa. O Medellín, suben a la costa y bajan al eje. Pero esa es la ruta gringa y existe en todos los países. ¿Qué significa eso? Los viajeros lo conocemos con la ruta gringa porque es la ruta donde sí o sí vas a encontrar viajeros. Y la mayoría de viajeros internacionales. El colombiano de por sí no está acostumbrado a ese tipo de viaje. Tú te encuentras es verdad. mucho extranjero. Mucho europeo, sobre todo. Y también. de Latinoamérica diría que argentinos. Ajá. Pero sí, entonces para empezar a elegir el destino, las personas que quieren empezar a viajar solos, lugares turísticos. Lugares que vayas a encontrar sí o sí otras experiencias con viajeros. Bueno, para finalizar, evidentemente este capítulo es el café, ¿no? El color de todo el paraíso y de todas las experiencias que encontramos en Colombia. Y para finalizar, hablemos precisamente de ese lugar café que te evoca a ti, de esa experiencia bonita que me estabas hablando de la catedral. ¿Y qué le recomendarías de pronto a las personas que quieran ir a visitarla? Bueno, este lugar, como les comentaba, es parte de esta ruta, entonces en este lugar también van a encontrar muchos viajeros. ¿Qué les recomiendo? Lo que les decía, revisar las reseñas, las recomendaciones, qué planes hacer. Hay aplicaciones para conocer viajeros, entonces digamos, está Couchsurfing, es una aplicación en la que aparte de conseguir hospedaje gratis, pues relativamente gratis, tú te puedes quedar en la casa de otros viajeros a cambio de compañía. Sí. Y de ahí haces amigos. También la aplicación tiene una opción que se llama Hangouts y tú conoces ahí como colocas, no sé, quiero ir a tomarme una cerveza, quiero ir a turistear. Es como un Tinder para viajeros. Un Tinder de viajeros, sí, pero en general no hay nada más allá de los viajeros. Sí, claro, no hay un objetivo de amor o de pasión, sino más allá de eso. No, y no solo dos personas, se une mucha gente. Entonces yo propongo el viaje, yo entro Couchsurfing, coloco Hangouts y coloco quiero ir a visitar un museo, quiero ir a cine. Y la gente empieza a escribirme, ay, hagamos esto, y se arma un grupo, y así he conocido muchos viajeros, y lo chévere es que la aplicación tiene reseña, entonces la gente puede decir, no, pero qué peligroso, vas a estar con un desconocido. Sí. Pero todos, suele pasar, pero todos tienen reseñas. Entonces, por ejemplo, hay gente que ya ha salido con un viajero y dice como, no, sí, recomiendo salir con Valentina, es muy chévere, hicimos esto. O cuando te quedas en la casa de ellos, no, sí, me quedé en la casa de Jess y muy chévere, hicimos esto. Muchas veces incluso te dan comida. Entonces así también se ahorra mucho. Bueno, ahí está el tip entonces precisamente para salir a explorar los colores que tiene Colombia, todas estas experiencias maravillosas que nos trae los paisajes colombianos. Valentina, muchas gracias por estar en este primer capítulo. Recuerden que esto es Colores de Verano con Transition y más adelante estén muy pendientes porque vamos a venir con nuevo contenido, vienen más capítulos, vienen más tips y temas importantes para hablar a la hora de viajar. Muchas gracias.